¿Qué tal? Espero que estés bien. En esta ocasión vamos a platicar de excitabilidad eléctrica. La excitabilidad eléctrica podríamos definirla como una especialización de ciertos tipos celulares. Básicamente estamos hablando de células nerviosas y células musculares. Y esta especialización consiste en que la carga eléctrica que tiene la célula se puede modificar de manera transitoria, eh, de modo que la célula cambie su estado eléctrico completamente. Entonces, como requisitos para la excitabilidad tendríamos en primer lugar el tener una carga eléctrica celular y el segundo algún mecanismo fisiológico que le permita modificarla de manera transitoria. Vamos a ver, analizando esto, en primer lugar, ¿qué es la carga eléctrica de una célula o por qué una célula adquiere la carga eléctrica? Habíamos comentado antes que las células tienen la característica general de que efectúan trabajo biológico, de hecho, mecanismos de transporte dependientes de energía celular que consisten en que se bombean iones hacia un cierto lado de la membrana y esto crea una acumulación de cargas negativas en el interior respecto a un exterior que es relativamente positivo. Esto entonces crea una fuerza que atrae las cargas positivas hacia el interior de la célula y repele las cargas negativas desde el interior hacia el exterior. ¿A qué se debe la carga eléctrica de una célula? Comentábamos también que esta es una característica común a todas las células vivas, por lo menos hasta donde sabemos, todas las células vivas tienen una situación muy parecida. Eh, este proceso de carga eléctrica o esta característica de la carga eléctrica depende básicamente de dos procesos fisiológicos. En primer lugar, lo que denominamos el equilibrio de Gibbs y Donnan y en segundo lugar, el trabajo de las bombas electrogénicas. Vamos a ver cada uno de estos. El equilibrio de Gibbs y Donnan era una situación peculiar que ocurría en las membranas biológicas, en concretamente en el interior de las células. Consiste en esto. Cuando nosotros colocamos o tenemos una cierta cantidad de iones positivos y negativos, como en este ejemplo, separados por una membrana biológica, los iones, suponiendo que puedan atravesar la membrana, se van a distribuir de manera homogénea, de modo que tendríamos la misma cantidad de iones positivos en ambos lados y lo mismo ocurriría con los negativos. Si en estas circunstancias agregamos algún elemento que esté cargado y que no pueda atravesar la membrana, este es el caso concreto de las proteínas. Esto representa una proteína que tiene una alta concentración de cargas negativas. Las proteínas entonces actúan como elementos que perturban este equilibrio, crean una fuerza adicional que consiste básicamente en que atraen las cargas positivas y repelen las cargas negativas. Si entonces nosotros consideramos los elementos negativos dentro de la célula, proteínas, tendríamos que los iones, entonces, los iones positivos tendrían, además de su gradiente químico, que tendería a distribuirlos de manera homogénea a ambos lados, habría una fuerza eléctrica que los jalaría. Entonces, los iones tenderían a concentrarse una cantidad un poco mayor dentro de la célula. Y lo opuesto ocurriría con las cargas negativas, serían repelidas y entonces las negativas tendrían una concentración un poco mayor en el exterior de la célula. Esto es un ejemplo de una situación entonces que ocurriría, reproduce más o menos lo que ocurriría en una célula. ¿Cuál es el resultado entonces de un balance de Gibbs perdón, de un equilibrio de Gibbs y Donnan en una célula? Tendríamos esto. Las cargas positivas estarían entonces más concentradas en el interior. Bueno, cierto tipo de cargas estarían más concentradas en el interior que en el exterior. Y entonces esto mantendría un gradiente químico de las cargas positivas. En este ejemplo, los elementos en color rojo. Los elementos en color verde tendrían el efecto opuesto, estarían más concentradas en otro segmento y entonces también tendrían un gradiente químico. Lo que se muestra aquí, habría un gradiente químico de los elementos verdes, un gradiente químico de los elementos rojos y puesto que la cantidad de cargas total no es igual en los lados, también tendríamos una diferencia eléctrica. Esta situación, si nos damos cuenta, si lo analizamos con cuidado, veríamos que en esta situación ya no habría flujo neto de cargas, es decir, sería una situación de equilibrio termodinámico. La distribución de las cargas estaría en equilibrio y sin embargo persistirían diferencias tanto químicas como eléctricas. Esto es lo que se denomina el equilibrio de Gibbs y Donnan o equilibrio de Donnan.
e implica entonces que la célula, por el simple hecho de poseer ciertos elementos que no atraviesan la membrana, ya mm, incluso sin hacer trabajo celular, ya en esas circunstancias ya tiene una diferencia eléctrica entre ambos lados de la membrana. El segundo elemento que contribuye a que una célula tenga carga eléctrica es el trabajo de las bombas electrogénicas. Las bombas electrogénicas son proteínas de la membrana, que se muestran aquí, proteínas de la membrana que tienen la capacidad de hidrolizar ATP, es decir, obtienen energía del ATP y con esa energía bombean, desplazan algún ion en algún sentido. Aquí en este diagrama tenemos ilustradas las bombas más comunes. Tenemos la bomba de protones. La bomba de protones entonces captura protones en el interior y los expulsa mediante gasto de energía al exterior. Tenemos la bomba de calcio y tenemos quizás el caso más famoso, la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio, si recordamos, consumía energía celular, ATP, y con esta energía movía 3 iones sodio en un sentido y 2 iones sodio en el otro sentido, en sentido opuesto, de manera que creaba una desigualdad química de ambos iones y además una desigualdad en el número total de cargas positivas. Como resultado del trabajo de estas bombas en conjunto, teníamos una situación común a todo tipo de células que consiste básicamente en que el sodio está más concentrado en el exterior, por lo tanto tiende a entrar. Decimos que tiene un gradiente que lo impulsa hacia adentro. El potasio está más concentrado en el interior y por lo tanto tiene un gradiente que lo impulsa hacia afuera. Los protones suelen estar más concentrados en el exterior y tienden a entrar, y el calcio también tiende a entrar hacia la célula. Entonces, si lo combinamos con la situación derivada del equilibrio de Donat, tendríamos entonces que en la célula, por ambos procesos, persisten gradientes químicos, gradientes eléctricos y gradientes osmóticos. Es importante notar que la célula requiere estos gradientes. Las células utilizan estos gradientes de varias maneras. No vamos a precisar ahorita cuáles, pero los gradientes son necesarios para el trabajo celular. Bueno, este diagrama entonces ilustra la situación general de todo tipo de células. Esto, en esta región tenemos líquido intracelular, es decir, el medio intracelular, y tenemos aquí ilustrada una relativa abundancia de cargas negativas. No quiere decir que todo sea negativo, pero hay una abundancia un poco mayor de cargas negativas comparada con el exterior. En el exterior la situación es opuesta, tenemos una abundancia relativa de cargas positivas, y entonces esto hace que si nosotros midiéramos la diferencia eléctrica entre el medio intracelular y la comparáramos con un punto cualquiera en el medio extracelular, medimos qué tan diferente es la carga entre ambos puntos, tendríamos algo así. El medio intracelular sería relativamente negativo. Si hacemos una gráfica, aquí tenemos los valores de potencial de membrana o carga eléctrica celular, de diferencia eléctrica entre el interior y el exterior, y aquí tenemos el tiempo, tendríamos que la célula mantiene un estado relativamente negativo todo el tiempo. Si nosotros medimos este valor de carga a lo largo del tiempo, digamos 10, 20, 50 segundos después, lo que tendríamos es un comportamiento de este estilo, es decir, el valor se mantiene constante. Esto es lo que ocurre en la generalidad de las células y es lo que podríamos considerar el estado eléctrico normal de una célula. Aquí tenemos una lista de diferentes tipos celulares y tenemos aquí anotado el valor del potencial de membrana de cada uno de ellos. Entonces, aquí nota por favor que los valores son negativos en todos los casos. Tenemos células de músculo esquelético y células de músculo liso, menos 95 milivoltios, menos 50 milivoltios. Tenemos neuronas, aquí es el ejemplo que vamos a estar utilizando más adelante. Tenemos menos 70 milivoltios. Todas estas células son células excitables, entonces es lógico que tengan una carga de este estilo. Pero aquí tenemos una célula que no es excitable. Su función no es básicamente los cambios eléctricos, y vemos un eritrocito y vemos que tiene una carga eléctrica negativa también. Hay algunos otros ejemplos. Una célula exócrina del páncreas tiene entre menos 30 y menos 50 milivoltios. Aquí está señalada una célula vegetal, una célula de raíz de frijol de soya, menos 140 milivoltios. Una bacteria, una célula bacteriana, Escherichia coli, entre menos 105 y menos 140. Y una célula inmunitaria de vertebrados, menos 50. Bueno,
el resultado de esto, la conclusión de esto es que las células, independientemente de su función fisiológica, mantienen todas una diferencia de carga con el exterior que es similar en todos los casos. Ahora, entonces, el primer elemento de la excitabilidad, la carga celular, no es exclusiva de las células excitables. Lo que sí es exclusivo de las células excitables es la capacidad de cambiar esa carga. Básicamente ocurriría esto. Tenemos aquí una célula en una distribución normal. Las células excitables tienen la capacidad de que en respuesta a alguna señal, algún estímulo, la célula permite el flujo de iones. Un flujo de iones que tiende entonces a movilizar cargas a otro lado y entonces cambia temporalmente la carga de la célula. Si la célula se mantuviera así, es decir, permitiera que los iones fluyeran, perdería los gradientes, perdería la capacidad de crear trabajo celular y entonces muy probablemente moriría. Las células excitables entonces tienen como característica que permiten este flujo de iones, pero tienen la capacidad de recuperar su estado original de manera muy rápida. Por lo tanto, consideramos que este cambio en la carga de la célula es un cambio transitorio. Ocurre en tiempos muy breves. Estábamos hablando ya en concreto, en ejemplos concretos, hablamos de tiempos de varios milisegundos, es decir, milésimas de segundo. Aquí tenemos una animación que ilustraría más o menos lo que sucede. Esto sería una célula no excitable. La célula no excitable entonces tiene su membrana sin mecanismos de transporte. Aquí estos representan los iones. Supongamos que tuviésemos una célula no excitable, por ejemplo, un eritrocito, una célula de la piel, una célula de hueso, etcétera. Tenemos allí la célula, le aplicamos un estímulo, los iones, bueno, andan allí, tienen un gradiente, tienden a moverse, pero no pasa nada. A diferencia de esto, una célula excitable tiene canales y permiten el paso de iones. Y entonces estos iones crean una transformación eléctrica, un cambio eléctrico dentro de la célula. Si nosotros representamos ahora, hacemos una gráfica del cambio de carga para una célula excitable, tendríamos algo así. Tenemos la célula en un punto que habíamos comentado, lo que denominamos el reposo. Si le aplicamos un estímulo, así estaría en el tiempo, aplicamos un estímulo y entonces las cargas entran y crean un cambio eléctrico. Pero este cambio eléctrico es transitorio, es decir, la célula recupera su estado original un poco después. ¿Qué requeriría? Funcionalmente, ya como estructuras, ¿qué es lo que tiene una célula que le permite ser excitable? ¿Qué se requiere para que una célula sea excitable? Básicamente, un mecanismo que deje pasar los iones, lo que denominamos canales iónicos. Como canales iónicos habíamos visto ya varios tipos. Aquí están resumidos los tres tipos principales de canales iónicos. El primer ejemplo que tenemos aquí en el índice A son los que denominamos canales de fuga. Los canales de fuga son poros de la membrana, esto representa la membrana celular. Aquí tenemos una proteína que crea un poro polar que permite el paso de los iones. Los canales de fuga tienen como característica que son poros que están permanentemente abiertos, es decir, es una fuga constante, es un paso constante de los iones a través de la membrana mediado por estos canales. Como están permanentemente abiertos, entonces podríamos decir que es un proceso constitutivo, ocurre todo el tiempo. Normalmente el paso de los iones a través de estos canales de fuga es relativamente lento, es decir, los canales son poco numerosos y el flujo iónico por estos mecanismos es poco importante. El segundo tipo de canales, que es el que tenemos aquí, es un canal que normalmente está cerrado, es igual un poro de membrana que tiene un núcleo polar que permite el paso de iones, pero normalmente está obstruido por una compuerta. Este tipo de canales entonces están permanentemente cerrados. Bueno, casi permanentemente cerrados. El primer tipo de estos canales, los canales dependientes de ligando, tienen la característica de que se abren, es decir, la compuerta permite el paso de iones cuando alguna molécula, alguna estructura química se une en algún sitio específico de reconocimiento que forma parte del canal. En este ejemplo tenemos aquí un sistema llave-cerradura en el que una molécula específica se une aquí. Este tipo de moléculas, una molécula que se liga, se le denomina genéricamente ligando. Un ligando, entonces, es una molécula que tiene la capacidad de unirse a un sitio específico de reconocimiento y desencadenar algún cambio en la proteína.
Bueno, esto es un canal dependiente de ligando, es decir, es un canal que está cerrado y que se abre cuando algún ligando específico se une a él. El tercer tipo que tenemos aquí es, aquí tenemos los dos casos, es lo que denominamos el canal dependiente de voltaje. Un canal dependiente de voltaje es también un canal iónico que está normalmente cerrado, pero a diferencia del caso anterior, la señal que detona la apertura de este canal es un cambio en el voltaje de la membrana. Cuando la membrana tiene el voltaje normal, como se ilustra aquí, aquí tenemos el interior de la célula con una carga relativamente negativa, el exterior con una carga relativamente positiva, entre ellos no hay una diferencia de menos 60 milivoltios en este ejemplo. En estas condiciones que podríamos considerar normales o de reposo, el canal está cerrado. Si nosotros creamos un cambio, en este ejemplo se modifica levemente la distribución de las cargas, de manera que el voltaje pasa de menos 60 a menos 45, es decir, la diferencia entre los dos se hace menor. Por ejemplo, metiendo cargas positivas al interior. Cuando hay un pequeño cambio en el voltaje de la membrana, entonces el canal se abre y entonces permite el paso de iones. Este ejemplo bueno, a todos los ejemplos los vamos a explicar más adelante. Entonces, resumiendo, lo que hace que una célula excitable sea excitable es básicamente la presencia de canales de estos dos tipos, los dependientes de ligando y los dependientes de voltaje. Cuando se abren los canales dependientes de ligando y de voltaje, es decir, las células excitables deben los cambios en el voltaje de su membrana a los flujos de varios iones, pero que son básicamente estos tres, y en algunos casos calcio también. Entonces, los iones que más comúnmente causan cambios eléctricos en las células excitables son el sodio, el potasio y el cloro. Y en algunos casos, el calcio también. Pero hay que considerar que el calcio, como lo habíamos comentado anteriormente, es un ion que media otro tipo de procesos. Entonces, normalmente el calcio no está involucrado en cambios de voltaje celular, está involucrado en procesos más complejos que ese, por ejemplo, exocitosis, por ejemplo, división celular, por ejemplo, muerte celular, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de un canal dependiente de ligando. En un canal dependiente de ligando tenemos en el caso concreto del canal nicotínico para acetilcolina. Aquí está representado. Es un complejo de proteínas que atraviesa la membrana. Esto es la membrana. Crean un poro entre ellas y en condiciones normales el poro está obstruido. Cuando no hay ligando. Cuando llega el ligando, en concreto la acetilcolina, se une en dos sitios específicos de reconocimiento en el canal, que son los que se ilustran aquí, y entonces el canal cambia de configuración tridimensional, abre el poro que tiene y permite el paso de iones. Entonces esto genera un cambio eléctrico en la célula. Es un ejemplo de un canal dependiente de ligando. Bueno, en esta situación entonces tenemos que las células mantienen un estado de carga eléctrica permanentemente debidos a básicamente al equilibrio de Gibbs y Donan y al trabajo de sus bombas electrogénicas. ¿Qué sucede si en una célula de este estilo nosotros colocamos un canal y abrimos de pronto un flujo iónico? Lo que ocurriría entonces es que, dependiendo del tipo de canal, el ion que pueda atravesar, que pueda entrar a través de él, va a fluir siguiendo su propio gradiente electroquímico. Es decir, va a intentar, a tender a igualar su concentración química y al mismo tiempo va a seguir la fuerza eléctrica que lo mueva hacia el interior o hacia el exterior. Entonces, esto implica que si nosotros tenemos una célula en reposo, digamos, en una situación normal, esta situación de reposo también le llamamos estado polarizado, cuando la célula mantiene su polaridad normal. Ya convenimos, significa típicamente que el interior es negativo respecto al exterior. Mantiene digamos, como ejemplo genérico, una diferencia de menos 60 milivoltios. Si nosotros en estas circunstancias entonces abrimos un canal selectivo para un cierto ion, esto desencadenará el flujo de ion siguiendo su propio gradiente y llegaremos entonces a lo que se denomina el equilibrio electroquímico del ion. Es decir, el ion va a tender a moverse hasta que las fuerzas que lo impulsan se neutralicen y no haya flujo neto. Puesto que los que se va a mover son iones,
podemos suponer que este cambio en la distribución de los iones va a generar un cambio en el voltaje de la membrana, es decir, la célula va a tener un nuevo valor de voltaje. Eh, ¿Cómo ocurriría este movimiento? Veamos aquí, tenemos una tabla en la que se consignan los valores, la concentración de diferentes iones, sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro. En células de diferentes organismos. Aquí tenemos un molusco, de hecho es una almeja de agua dulce, artrópodos y varios vertebrados. Bueno, veamos el ejemplo de la rata, Ratus norvegicus, un mamífero, una composición iónica muy similar a la de los humanos. Veamos aquí, el interior de la célula tiene una concentración de 16 milimolar de sodio contra una concentración de más o menos 10 veces mayor de sodio en el exterior, es decir, en el plasma sanguíneo. Veamos que el potasio tiene una concentración distribuida de manera opuesta. Tiene una concentración de más o menos 150 milimolar en el interior de la célula comparado con una concentración de solo 6 milimolar en el exterior. Entonces, si nosotros abriéramos en estas circunstancias un canal para sodio, el sodio tendería a moverse desde el exterior, donde está mucho más concentrado, hacia el interior. Si abriéramos un canal para potasio, el potasio tendería a salir desde el interior hacia el exterior. Y así podríamos verlo con diferentes iones. Nota aquí que los valores son muy similares para diferentes organismos. Vámonos a un artrópodo. Eh, las concentraciones veamos que son un poco diferentes para el sodio, por ejemplo. Son un poco diferentes que en los de la rata, pero se mantiene el mismo principio. Hay mucho más sodio en el exterior que en el interior. De manera que si nosotros en un artrópodo condicionamos la apertura de un canal para sodio, el sodio tendería a entrar a las células. Y nota que el potasio mantiene la misma distribución, básicamente. Está mucho más concentrado en el interior que en el exterior. De manera que si abrimos un canal, tendería a salir. Bueno, en estas circunstancias entonces tendríamos que cada ion fluiría según su propio gradiente y según la fuerza química, perdón, la fuerza eléctrica que lo impulsa. ¿Qué pasará entonces si nosotros lo dejamos fluir hasta que alcance su equilibrio? Aquí hay una serie de cálculos que nos permiten conocer cuál sería el valor de la membrana si dejamos fluir un ion. Supongamos que abrimos un canal para potasio. El potasio entonces tendería a entrar a la célula siguiendo de entrada su gradiente químico, pero al mismo tiempo habría una fuerza eléctrica que lo mueve. Es un caso interesante porque el potasio, por su distribución química, es decir, por su diferencia de concentración, tendería a salir de la célula. Pero el potasio es un ion positivo. Como la célula tiene un interior negativo, sería atraído al mismo tiempo por el interior. Entonces habría una fuerza que impulsa el potasio hacia afuera, pero otra fuerza, la fuerza eléctrica, que lo impulsa hacia adentro. Si nosotros abrimos el canal, entonces el potasio va a moverse obedeciendo las dos fuerzas y llegará un momento en el que alcance el equilibrio, lo que llamamos el equilibrio electroquímico del potasio, y en ese momento entonces eh, podríamos decir que la fuerza química se iguala con la fuerza eléctrica, es lo que tenemos aquí. Aquí está. Bueno, si nosotros hacemos esta equivalencia con las ecuaciones, teníamos aquí que el gradiente químico lo podemos calcular básicamente multiplicando la constante de los gases, la constante universal de los gases por la temperatura del grado 2 Kelvin, por el logaritmo natural de las concentraciones de potasio en el exterior y en el interior de la célula. Así definiríamos la fuerza química que mueve al potasio. La fuerza eléctrica la podríamos calcular multiplicando la valencia del ion por la constante de Faraday por el voltaje, es decir, por la diferencia de carga a ambos lados de la membrana. Si nosotros igualamos entonces estas dos fuerzas, en el equilibrio supondríamos que se igualan, tendríamos esta equivalencia. En esta equivalencia entonces podemos despejar el voltaje. Si despejamos el valor del voltaje, tendríamos cuál es el valor eléctrico que tiene la membrana cuando el potasio llega a su equilibrio. Esto, de hecho, es lo que se conoce como la ecuación de Nernst. Aquí tenemos, bueno, en honor a Nernst, aquí está. La ecuación de Nernst, entonces, es un cálculo que nos permite anticipar qué voltaje va a tener la membrana de una célula si nosotros dejamos fluir alguno de los iones. Esto lo podemos extender al caso de cualquier ion
que esté en estas circunstancias, expresado como X. Esta ecuación entonces utiliza la mayor parte de los elementos como constantes. El voltaje sería el voltaje de la membrana cuando llega al equilibrio, la constante universal de los gases, aquí tenemos el valor, la temperatura en grados Kelvin, la valencia del ion y la constante de Faraday, aquí tenemos. Todos estos valores son constantes. Bueno, para el mismo ion, digamos, porque de un ion a otro cambiaría la valencia, pero para el mismo ion sería valores constantes. Lo que determinaría entonces el voltaje, lo que serían ya valores cambiantes según la situación, serían las concentraciones del ion. Lo que nos indica la ecuación de Nernst, básicamente entonces, es que el voltaje que alcance la membrana cuando alcance el equilibrio de un ion se debe básicamente a las concentraciones que tiene el ion a los lados. Entonces, esto anticipando implica que si nosotros aplicamos la ecuación de Nernst para los casos de los iones que habíamos descrito antes, por ejemplo, utilizando los valores que tiene una célula normal de iones, podríamos conocer cuál es el voltaje que alcanzaría si los dejamos fluir, y esto es lo que se muestra, lo que tenemos aquí. Si nosotros dejamos fluir el sodio, la célula que estaba en un voltaje de menos 60 milivoltios normalmente tendería a un voltaje de más 60 milivoltios. Es decir, el flujo libre de sodio tendería a cambiar completamente la polaridad de la célula. El sodio tendería a entrar a la célula y llevarla a un valor positivo. Si dejamos mover el potasio cambiaría el voltaje de la célula de menos 60 a menos 100 más o menos, a menos 96. Lo volvería más negativo. Si no dejamos moverse el calcio llevaría a la célula a un valor más positivo que el flujo de sodio, hasta más 137. Si dejamos moverse los protones, lo llevaría a menos 12, el magnesio lo llevaría a más 9, el cloro a menos 64 y el bicarbonato a menos 12. Entonces nota que el valor de voltaje al que tiende la membrana cuando dejamos mover alguno de los iones es diferente y depende del tipo de ion y de su concentración. Aquí están los valores de concentraciones intra y extracelular en una célula de mamífero, y entonces a partir de ella podemos calcular estos valores hipotéticos. Entonces, regresando a nuestro caso, tendríamos que, si nosotros tenemos una célula en reposo con un voltaje de membrana de menos 60, digamos el caso normal o polarizado, el hecho de abrir un canal permitiría que un canal específico para un cierto ion permitiría que ese ion se moviera siguiendo su gradiente, y entonces llevaría a la membrana hasta un valor eléctrico que dependería de su concentración original. Este valor de voltaje de membrana es lo que se conoce como el potencial de Nernst, o potencial del equilibrio electroquímico, o potencial de Nernst. Existe una adaptación de la ecuación de Nernst para calcular el voltaje de una célula en la que no se permiten los flujos de iones. Es decir, podríamos nosotros utilizar este principio de la ecuación de Nernst para calcular cuál es el voltaje de una célula en la que persisten los gradientes de sodio, potasio y los diferentes iones. Sí, la modificación se denomina la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. Está ilustrada aquí. Aquí está Hodgkin. La ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz podemos ver que es básicamente una modificación de la ecuación de Nernst. Tenemos el primer factor aquí, que es el constante universal de los gases por la temperatura en grados Kelvin entre la constante de Faraday multiplicada por el logaritmo natural de la concentración. Pero nota aquí los valores de concentración. En primer lugar, se consideran varios iones a la vez. La ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz está formulada para solamente 3 iones, potasio, sodio y cloro, que comentábamos que son los que causan la mayor parte de los cambios eléctricos en las células excitables. Y nota como segundo elemento que está multiplicado por la permeabilidad de cada uno de ellos. Es decir, la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz no asume un estado de equilibrio para los iones, asume que los iones se siguen moviendo con una velocidad o una facilidad que depende de su permeabilidad. Entonces, la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz la podemos considerar como un mecanismo para calcular el voltaje de la membrana en una condición en la que los iones no han llegado al equilibrio.
en primer lugar. Y en segundo lugar, varios iones a la vez. Es decir, tendríamos un solo valor considerando varios iones. Dicho de otra manera, lo que nos permite calcular la ecuación de Goldman-Hodgkin y Katz es el valor aproximado que tiene el voltaje de la membrana de una célula que está en reposo. Si nos regresamos al diagrama que teníamos, entonces tendríamos que en el estado de reposo, otra vez menos 60 milivoltios, el estado de reposo en el que la combinación del efecto del equilibrio de Donan más el trabajo de las bombas electrogénicas crea un cierto estado relativamente estable del voltaje, es descrito por la ecuación de Goldman. La ecuación de Goldman describe esta situación. Si nosotros abrimos los canales y permitimos el flujo selectivo de algún ion, entonces este voltaje va a tender a cambiar según el equilibrio electroquímico del ion, perdón, y esto es lo que se describe como la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst describe esta situación y la ecuación del Goldman describe esta otra. Hay que considerar una cuestión. Comentábamos que que la célula mantiene los gradientes porque le permiten hacer trabajo celular. Si una célula permitiera los flujos de iones, llegaría un momento en el que perdería los gradientes y perdería la capacidad de hacer trabajo y muy probablemente eso la llevaría a la muerte. Entonces, siempre que una célula excitable permite el flujo de iones, implica que va a invertir trabajo en recuperar el estado original. Esto normalmente se hace mediante las bombas electrogénicas, otra vez. Pero esta es una característica de las células excitables. Entonces, la excitabilidad consiste en dejar pasar ciertos iones en cierto momento, pero también en mecanismos que le permiten recuperar su estado original, de manera que es un estado, el cambio eléctrico, perdón, es un estado transitorio. Ahora, entonces comentábamos, si nosotros dejamos fluir algún ion específicamente, el cambio eléctrico que genere el flujo de este ion va a depender del tipo de ion y de sus concentraciones. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, el caso del sodio, el caso del calcio, si nosotros permitimos el flujo, el voltaje de la membrana va a tender a volverse más positivo. Entonces tendríamos un cambio eléctrico en sentido despolarizante. Es decir, la célula pierde su polaridad normal, partiendo de que en el estado de reposo la polaridad es negativa, la célula tendería a volverse un poco más positiva, dependiendo del flujo, la cantidad de iones que fluya. Si nosotros, en cambio, dejamos fluir un ion como el potasio o como el cloro, el cambio que tendríamos sería en sentido opuesto. Es decir, la célula, partiendo de un estado relativamente negativo, se volvería más negativa todavía y eventualmente se recuperaría. Cuando el cambio ocurre en sentido de volverse más positivo, se le llama genéricamente despolarización. E implica que la célula pierde su estado de polaridad, se vuelve más positiva. Cuando la célula parte de un estado ya relativamente negativo y se vuelve más negativa todavía, hablamos de una situación de hiperpolarización, es decir, la polaridad se vuelve más intensa todavía. Entonces, generalizando, si resumimos aquí, podríamos decir que el sentido del cambio eléctrico, es decir, si es despolarización o hiperpolarización, depende básicamente del tipo de ion y del gradiente del ion. Estos son los factores que condicionan hacia dónde se mover, qué ion se va a mover, hacia dónde se va a mover y qué efecto eléctrico va a causar. La intensidad del cambio, por otro lado, el cambio puede ser relativamente leve o puede ser muy intenso. La intensidad del cambio depende en primera instancia de la cantidad de iones que fluyen. Si nosotros dejamos moverse muchos iones, entonces tendríamos un cambio muy grande. La cantidad de iones, a su vez, depende de varios factores. La intensidad del gradiente, es decir, la diferencia química que mantiene el ion, qué tan diferente es la concentración entre el interior y el exterior, depende del número de canales que se abran y depende del tiempo que los canales iónicos se mantengan abiertos. Entonces, retomando lo que habíamos comentado en un principio, podríamos ahora
llegar nuevamente al concepto de excitabilidad, habíamos dicho que la excitabilidad es una característica de ciertos tipos celulares que consiste en que la célula mantiene un estado eléctrico y que tiene la capacidad de cambiarlo de manera facultativa y transitoria, rápida, y recupera su estado original rápido.